Hola, ¿qué tal? Saludos a todas, a todos, a todes. Estamos aquí nuevamente en Maíz y Mate, como cada lunes a las 7 de la noche. Daniela, ¿cómo estás? Pues aquí contenta y además entusiasmada también con las noticias que hay del resto del mundo. Que son varias y bueno, vamos a empezar con una que es pareciera local. Fue este fin de semana la reunión del Grupo de Puebla en Puebla, que da origen a su nombre, ¿no? Ahí se reunieron en el 2019 varios liderazgos progresistas y ahora no es la excepción. Vino el propio expresidente Evo Morales, vino el expresidente Rafael Correa, liderazgos mujeres, hombres de toda la región. Por parte de México estuvo Claudia Sheinbaum, Citlali Hernández. También se coló por ahí, creo que un poco más en el ánimo de la memoria, Cuauhtémoc Cárdenas, que también era uno de los fundadores en su momento, que ahora lo hemos visto más en Latinus y eso que realmente en las luchas populares. Se reunieron y hacen un esquema que es, nos agilizaron el debate el día de hoy, porque hicieron un resumen prácticamente este pronunciamiento que hacen sobre todo lo que está pasando en América Latina, que me da mucho gusto que en tan pocos programas ya hemos abarcado varios de los temas que están en esta lista, en este pronunciamiento. Dice, nosotras y nosotros reunidas y reunidos en esta ciudad que dio origen a nuestro grupo, conscientes de los retos inmediatos que enfrenta América Latina y el Caribe y de la necesidad implazable de que sigan sumando voces y fuerzas al progresismo latinoamericano y caribeño, declaramos que, y hacen un balance, Daniela, no sé cómo quieras, si vamos punto por punto, los enumeraré y detendremos en algún momento en algunos de ellos. Hablan de la preocupación que implica el avance del fascismo, específicamente en el caso argentino, en donde hemos visto un Javier Milei que representa muy bien esa ultraderecha, que se manifiesta como Vox en España, que se manifiesta como los grupos más fachos en Cochabamba, no en Cochabamba, se me fue la ciudad, ahí en Bolivia. Hemos visto también varios de estos grupos actuando no sé, el bolsonarismo en Brasil, etcétera, etcétera, pero aquí hablan de Javier Milei porque además va a llegar no dando un golpe de Estado, va a llegar por la vía electoral. Hablan del intento de sabotear la transición presidencial en Guatemala, que has dado cuenta después también de la cobertura que has hecho, de Bernardo Arévalo, el caso de Ecuador, que se aproximan también las elecciones presidenciales, el tema de la unidad en Bolivia, que es también muy urgente hablar de esa unidad del intervencionismo en la región, la reactivación de organismos como la UNASUR, la CELAC y mucho de lo que hablamos el episodio pasado que era la ONU, retoman también esas demandas, que bueno, eran las demandas regionales de una nueva arquitectura financiera internacional, el cambio climático, el tema de la defensa de la Amazonía, la paz en Colombia, las luchas feministas, el lawfare y obviamente el tema de migración y el narcotráfico, que también hablamos aquí sobre la reciente reunión de Gustavo Petro y Andrés Manuel. Así que, ¿con qué empezamos, Daniela? Pues hay que empezar un poco hablando de esta primera preocupación que finalmente es lo que hizo que se juntara el Grupo Puebla hace 4 años. Entiendo que después de eso se juntaron en Buenos Aires y ahora de nuevo en Puebla, y que es como lo plantean ellos como un grupo como de reflexión ante el avance de la derecha, que ahora pues ya es también la ultraderecha. Ayer estuve viendo el, el debate en Argentina, y una cosa que me llamaba mucho la atención, porque estaban los candidatos, ¿no? Y estaba Milei. Yo quería verlo cómo hablaba, cómo se refería en el debate, si no se disfrazaba también de superhéroe, porque ya ves que ahora está de moda disfrazarse de superhéroes, y él ya lo hizo en alguna ocasión. Se comportó, digamos, pero me llamaba la atención que donde yo lo estaba viendo, los comentaristas, que eso es lo que hay que poner mucha atención, los comentaristas insistían una y otra vez, cada vez que hablaba la candidata digamos, más corrida hacia la izquierda, que ahorita no recuerdo su nombre porque eran varios, eh, decían, habla muy bien, la estatista, y de ahí no la sacaban, ¿no? O sea, y todo el tiempo, cada vez que había un corte tienen un sistema simpático, muy simpático de los debates, porque exponen, pero luego un candidato le pregunta al otro y le hacen sus preguntas, y bueno, como son los argentinos, se dicen y se desdicen de cosas, pero en cada corte de tema que había un espacio,
los comentaristas de la televisión se ponían a descalificar todo lo que tenía que ver con posiciones de izquierda, ¿no? Entonces, y eso me llamaba mucho la atención porque cómo los medios iban reforzando y fortaleciendo los mensajes que no eran absolutamente nada interesantes, ni de Patricia Bullrich, que es como la otra candidata de la derecha y que me sorprendió verla a mí en realidad bastante limitada en las propuestas, sobre todo en lo económico. Milei obviamente en esa carrera, aunque pudiera decir disparates, parecía que tenían sentido, cómo iban apuntalando, ¿no? Porque creo que ese es uno de los efectos y de los problemas a los que a lo mejor no hablaron tanto en esta reunión de Grupo Puebla, pero que es una constante en todos los países. Cómo los medios de comunicación, digamos, corporativos, van apuntalando cosas que ellos ni siquiera dicen, nada más les van echando como el refuercito. Y lo más curioso era cómo insistían en que esta mujer hablaba muy bien, tiene mucha labia, decían, pero es estatista. Tiene mucha labia, pero habla de izquierda. Así, todo el tiempo, ¿no? Y eso realmente creo que es una de las cosas de las que poco hablaron muy poquito en la reunión del Grupo Puebla, pero que es el problema en el que están enfrentando la mayoría de los gobiernos. Tienen en contra una estructura mediática a la que no saben cómo enfrentarse. Claro, y que también es este debate, y sobre todo por eso, nuevamente, decir que por eso estamos aquí, es identificamos a la perfección que hace la derecha. Pero también todos estos puntos que enuncié anteriormente, si las luchas feministas, si la unidad en Bolivia, si la reactivación de los organismos internacionales, tiene que ver con que la izquierda no se ha enfrentado directamente a ese debate de qué izquierda no solamente estamos construyendo, sino también defendiendo, ¿no? Ideológicamente, mucha gente, y ese es el debate en muchos espacios de hay que conquistar al centro, ¿no? Y entonces hay que aligerar el debate de izquierda porque pues somos comunistas, somos socialistas, somos radicales, ¿no? Y muchos, yo de verdad estoy asombrada con la gente de izquierda que hace esas concesiones ideológicas con tal de ganar en lo electoral. Y ese es el peligro también de muchos de los referentes que estuvieron aquí en Puebla, ¿no? Que es pensar en las urnas. Sí, claro, es una de las vías, ¿no? Ya no estamos hablando de las guerrillas ni mucho menos. Sin embargo, que pensar que esa democracia se conquista a través de ceder ideológicamente a la derecha, ¿no? Y eso es un factor en común en donde son los medios de comunicación, donde es el Poder Judicial, pero no hay que lucir radical. No hay que ser castrochavista, no hay que ser comunista, porque eso ya pasó de moda, ¿no? Y eso asusta, eso, en vez de explicarlo, también es ese el fondo, ¿no? De cómo hacemos la pedagogía de las izquierdas, cómo construimos ideológicamente una argumentación para que la gente sepa que en el caso de Guatemala no se trata de una candidatura, en el caso de Bolivia no es la unidad nada más porque sí en torno a un candidato, sino una unidad antifascista, una unidad anticapitalista por otro modelo, como el cambio climático no es una consigna nada más así, ¿no? Es un tema de vida o muerte, tal cual. Entonces, creo que eso también habla del tema de qué han hecho las izquierdas, porque con eso, bueno, no sé si quieras seguir ahondando en el tema de Argentina, pero en Argentina fueron 12 años que estuvo el kirchnerismo, que estuvieron las izquierdas gobernando y hoy se enfrentan a una ultraderecha que, insisto, no está llegando. Así obviamente no hay que minimizar el tema del Poder Judicial. Hoy también está inhabilitada ya para las próximas elecciones Cristina Fernández de Kirchner, intentaron asesinarla, hay discursos de odio, los medios de comunicación han sido atroces, sin embargo también es como no se construyó esa otra plataforma de la patria, ¿no? De la unidad y de las izquierdas que permita derrotar a eso que hoy el Grupo de Puebla nombra bastante bien, que es el fascismo avanzando. Pues es lo que estábamos platicando hace una semana, Lina, todo lo que es, o sea, es como miedo a no parecer radical, cuando te van a tachar de radical por cosas muy básicas como disminuir la brecha de desigualdad. Radical, ¿no? O sea, por cosas que son así elementales, lo más básico, porque no quiere ese pequeñitito grupo que tiene la mayor parte de los recursos económicos del planeta, no quiere perder
ni una migaja de privilegios. Y lo hemos visto en México con Salinas Pliego, ¿no? Claramente, que es, o sea, que nada, o sea, cosas que son irrelevantes, la discusión esa de los libros comunistas, o sea, es hablar de una asamblea en un libro de texto. No, eso es comunismo, porque no quieren ceder nada. Y quiero leerte un tuit que leí, que de verdad me hizo mucha gracia, porque pues yo en algún momento de mi vida, de mis 30 años de periodista, pues en algunos momentos entrevistaba a José Antonio Crespo como el politólogo, ¿no? Estamos hablando de hace 20 años, ciertamente, pero de pronto dices, ¿qué les pasó? ¿No? ¿Qué les pasó? Porque, por ejemplo, habla del Grupo Puebla y dice, el Grupo Puebla es un derivado del Foro Sol de Sao Paulo, organismo de partidos de izquierda en América Latina impulsado por Fidel Castro en 1990. Su principal objetivo es concentrar al máximo el poder en manos de un caudillo revolucionario. Y yo dije, pues, ¿qué manifiesto leyó del Foro de Sao Paulo? ¿No? Pero bueno, para llevar a cabo una transformación social histórica, como ya demostraron ser Venezuela, Nicaragua, por ahí va Claudia también. Y luego dice que eso es la parte que realmente dije, bueno, esto está increíble. Xóchitl sí es de izquierda, pero de la corriente socialdemócrata, muy diferente al modelo bolivariano, empezando por la presentación y fortalecimiento de la democracia política. Entonces, esto lo quería leer porque no lo pude evitar. Y porque dices, ¿de qué están hablando? O sea, para eso estudió tantos años, pues ese es el politólogo, esos son los personajes que han estudiado política para decir tanto cruce. Bueno, yo no estudié ciencias políticas y tengo más o menos más claro cómo funciona distintos modelos que hay, ¿no? Entonces, ese es el tema, o sea, eso es lo que están enfrentando, y yo sí creo, y yo lo veo, y quizá como crítica de esta reunión del Grupo Puebla el fin de semana, yo creo que en muchos hay mucho temor de justamente no defender o sea, realmente las cosas, los principios que son básicos, por miedo a que los acusen de radicales, por miedo a que les echen lo que hablábamos aquí, ¿no? De los castigos ejemplares ¿no? Y entonces va cediendo y van cediendo terreno, y lo hemos visto en todos lados, al grado de que pues ya cualquier cosa, o sea, ahora imagínate, Xóchitl es socialdemócrata, según el politólogo, ¿no? Y Claudia Sheinbaum es bolivariana. A ver, explícame tú eso, Alina. O sea, tú dime, a ver, ¿en qué le ve lo bolivariano a Claudia Sheinbaum? Pero mira, o sea, viendo este mapeo de lo que ya ha pasado en América Latina y está pasando, es interesante que alguien como José Antonio Crespo, que hoy defiende a diestra y siniestra a la derecha, asume que es algo positivo ser de izquierda, así sea socialdemócrata, y enuncia hacia Xóchitl Gálvez, ¿no? Eso es interesante porque también se ha corrido a la izquierda, creo, muchos de esos debates, ¿no? O sea, el nombrar y que no vean mal, ¿no? Incluso lo hemos visto, la propia Xóchitl Gálvez, antes de, hace unos días que antes fue trotskista, ¿no? Y muchos enunciaban eso. Me recuerda mucho este debate que tuvieron después de que falleciera Hugo Chávez en Venezuela. Muchos de los personajes de la derecha decían, pues Hugo Chávez sí hizo mucho, ¿no? Y eso no reflejaba más que la necesidad de que ya era innegable que la sociedad se había transformado y había habido un punto de quiebre que se llamó Hugo Chávez, y entonces el enemigo dejó de ser Hugo Chávez y estuvo bien lo que hizo, pero no lo dijeron días antes ni siquiera de que se muriera, sino ahora el enemigo es Nicolás Maduro. Y aquí en México es un poco eso, ¿no? Es bueno, no está tan mal ser de izquierda, porque ¿cómo le combates al 60% de la población que está apoyando a este gobierno la idea de que los programas sociales son comunistas, la idea de que los programas para pescadores, Sembrando Vida, etcétera, etcétera, o incluso eso, ¿no? Que han visto en su bolsillo el reflejo del aumento de los ingresos, que 5 millones de personas salieron de la pobreza? Entonces, ahí es innegable, y también la derecha se tiene que transformar a sí mismo. La correlación de fuerzas hoy en México, claro, uno no puede decir que incluso el propio presidente, ¿no? Lo dice en estos informes del INEGI, del Coneval, organismos autónomos, asegura que pues a la clase empresarial, a las grandes burguesías, no les ha ido mal, ¿no? La reducción del 2% de sus ingresos no es estadísticamente, digamos,
importante, por así decirlo, siguen ganando con la Cuarta Transformación. Algunos hacen berrinches como Salinas Pliego porque no están dispuestos a ceder un solo peso de sus fortunas, eso hay que tenerlo claro, pero hay otros que son más inteligentes como Carlos Slim, que le está yendo súper bien con el Tren Maya, con sus negocios en telecomunicaciones, en la industria alimentaria, en donde sea, le está yendo bastante bien y se ha marcado ahí al lado del presidente también, ¿no? O sea, hay que negociar, hay que ver todos esos negocios que hay ahí, pero también hay que tener claridad, ¿no? En la izquierda, eso es lo que tenemos que seguir disputando, pues tendrán sus negocios, les será muy bien. El propio presidente ha dicho que distribuir entre los de abajo no significa quitarle a los de arriba, más bien es quitar los privilegios, ¿no? Eso ha sido muy enfático, pero también hay que tener claridad desde las bases, desde la izquierda, que eso no significa que en el momento en el que puedan avanzar en sus intereses de clase, pues lo van a hacer, ¿no? Y el claro ejemplo es un Evo Morales que hoy nuevamente está compitiendo por la presidencia, que ha terminado de romper absolutamente con quien fuera su ministro de Economía y quien forjara pues gran parte del proyecto económico en Bolivia, Lucho Arce. Cuando vino el golpe de Estado, a esas mismas oligarquías, esas burguesías que se les dieron concesiones en el marco de un Estado democrático burgués, como se quiera ver, al primer momento y cuando pudieron avanzaron en sus intereses, que era apropiarse del litio, no pagar sus impuestos, etcétera, y el golpe procedió. Y eso creo que es lo que tendríamos que estar pensando aquí en México, es pues evidentemente creo que no es rol, no sé si tú coincidirás o no, rol del presidente declararle la guerra ahí a la burguesía, pero creo que sí es un proceso en donde se amplía este proceso de debate, de concientización, que la gente pues ya no creo que esté dispuesto a taparse los ojos. Hay formas también, falta mucha autocrítica dentro de las izquierdas, ¿no? Para avanzar en esos debates, pero bueno, ahí hay varios retos también para México. Sí, y bueno, es importante que se reúnan. Hay que recordar muy bien qué es esto del Grupo Puebla, que surgió como oposición al Grupo Lima, y el Grupo Lima que se creó con el único objetivo de pues de atacar sacar a Venezuela. a Nicolás Maduro del poder. Vamos, se pueden argumentar muchas cosas, pero ese era el único objetivo que tenía el Grupo Lima. El Grupo Puebla surge como un grupo de reflexión amplio para enfrentar a esta derecha conservadora, decían, para reconstruir la integración regional de América, de Latinoamérica, aunque está España, aunque ha habido la presencia de expresidentes de España también, ahora estuvo Rodríguez Zapatero. Y creo que también venía Irene Montero. Sí, han estado, y en Buenos Aires, Alberto Fernández decía reconstruir la integración regional con México incluido, porque con López Obrador, con la llegada de López Obrador a México, México ha vuelto a mirar al sur, porque eso había pasado. O sea, en el sur ya no veían a México como un referente, después de los gobiernos del PAN, obviamente, ya nos veían como parte de otro bloque, y ahora lo ven como parte de nuevo de la mirada, pues con esta mirada al sur. Y también una cosa que han hablado mucho y que se viene platicando, pero son procesos que duran mucho tiempo y que quién sabe si se logren, es esto de la nueva arquitectura financiera, ¿no? Intentando tener una moneda quizá única, que se ha estado hablando varios años. El presidente mexicano no está tan de acuerdo con el tema de tener una moneda como el euro, ¿no? Para enfrentar la desdolarización que tienen ya, o la dolarización, más bien para desdolarizar y enfrentar la dolarización creciente en varios países, porque ahorita está Argentina, obviamente en ese cambio. El Salvador, Ecuador, Venezuela, ni te digo, El Salvador antes de los primeros, Ecuador. Y cada vez más, ¿no? Con las crisis económicas que están teniendo, la moneda se va, o sea, la economía de esos países se va dolarizando, y entonces están como en este intento de crear un nuevo sistema financiero, o incluso un banco o algún instrumento que funcione más para América Latina y que permita contrarrestar este poder hegemónico que han tenido en Estados Unidos o los bancos de Estados Unidos. Pero yo la verdad no sé cómo lo veas tú, yo lo veo todavía bastante difícil.
No, es bastante complejo, es algo que ocupó la agenda de la ONU hace un par de semanas, el presidente Díaz-Canel de Cuba, incluso la propia Alicia Bárcena, canciller mexicana, varios hablaron de esta reestructuración, dado que ha sido sumamente desigual y se impuso después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo, la OCDE fueran realmente quienes estuvieran definiendo a través incluso de estos préstamos que creíamos no iban a ser tan descarados hasta que llegó Mauricio Macri y endeudó a Argentina de sobremanera. Todo eso se está repensando, ¿no? Porque se habla mucho de que son países del tercer mundo, ¿no? Supercolonial expresión, o que son subdesarrollados, que es una realidad concreta. Sin embargo, poco se habla de esa condición de endeudamiento a la que han sido sometidos, de las pocas facilidades que se les da, o incluso propuestas muy avanzadas que no han sido retomadas, como la propia hecha por Gustavo Petro, en donde habla de pues también esa deuda que hay, ¿no? Con el medio ambiente. Entonces ahí habla de una refinanciación también en torno bueno, uno puede avanzar en, no sé, en disminuir las emisiones de contaminantes, y eso reduce la deuda externa, ¿no? Sin embargo, pues esto no se ha tomado obviamente con seriedad. Hay propuestas que han sido muy de avanzada en su momento también. Yo recuerdo Rafael Correa proponía que, bueno, no es que queramos, ¿no?, extraer petróleo del Yasuní, pero también ustedes no es como que estén dispuestos como comunidad internacional a solventar también esa necesidad económica de nuestra parte, y pues al final tuvieron que explotarlo. Y hace unas semanas también hablábamos aquí de cómo ya se hizo una consulta para detener algunos de la explotación del Yasuní. Y esto también, qué bueno que lo mencionas, no solo es el origen de crear digamos, un espacio más de debate, de articulación de las izquierdas. No es realmente un espacio de debate formal, no son funcionarios los que están participando, son liderazgos políticos, ideológicos, sociales, sobre todo una izquierda más institucional, que pues ha sido parte de gobiernos progresistas en la región. Bueno, según Crespo es el Forosol. Bueno, aquí según en esas confusiones mentales que tiene. Bueno, Crespo está en otro, no sé qué canal está viendo seguramente, pero no está viendo los nuestros, Daniela. Entonces, si se crea esto, como tú lo señalas, es porque existía un Grupo de Lima. A mí me tocaba reportar en la OEA en esos momentos ahí en Washington, y me tocó ver toda esa creación. Y no solo es si creemos o no que fue gestado para eso. Si tú te metes hoy a Wikipedia, a cualquier otro espacio, verás ese casi que ni siquiera es decálogo, no sé cuántos puntos son los que establece, en donde habla de aplicar la Carta Interamericana en Venezuela, bloqueos, sanciones. O sea, sí se creó para eso, y México lideraba ese esfuerzo. Pero también se crea porque había ciertas resistencias dentro de la OEA, sobre todo el Caribe. Recuerdo que no estaba dispuesto porque todavía tenía mucha influencia política, ideológica y económica de todas las alianzas bolivarianas que se hicieron en ese momento, pero también ahí hablamos de ese retroceso que hubo por parte de gobiernos de izquierda. No todos fueron destituidos por la vía de la desestabilización y el golpismo, muchos perdieron en las urnas. Y eso permitió que organismos que hoy están celebrando que haya un rescate, que haya avances, como en la UNASUR, como la CELAC, es justo porque esas izquierdas no pudieron sostener ese apoyo popular, o no formaron ideológicamente a las bases, o no hubo una alianza con movimientos sociales suficientemente fuerte para sostener esos gobiernos. Entonces la UNASUR, la CELAC se llenó de un montón de grupos de derecha que obviamente pues los dejaron ahí. Y además también en unos casos porque se aliaron pensando que podían conseguir algo con la derecha, ¿no? Claro. En momentos. Y esa es una señal para todos nuestros gobiernos. Lo platicamos acá de Lula, lo platicamos. Claro. Todas estas concesiones que de pronto se dan pensando que te los vas a ganar, sin entender que nunca te los vas a ganar. O sea, nunca te los vas a ganar, jamás, ¿no? Entonces das estas concesiones y es como meter el caballo de Troya a los gobiernos, y eso ha pasado en varios casos. Entonces esa tendría que ser también una señal para nosotros. Hubo varios expresidentes, ¿no? Estuvo Evo Morales, estuvo Ernesto Samper de Colombia, estuvo Rodríguez Zapatero, hubo varios que van a ser, como Bernardo Arévalo. Estuvo Claudia Sheinbaum, como bien decías, hubo un mensaje ahí de Correa
también mencionando la posibilidad de que haya nuevas presidentas, hablando de Claudia Sheinbaum, y también, no recuerdo, Luisa González, que es la candidata que ya va a las urnas Ecuador el día 15, ¿no? El 15 de octubre, y es probable que gane de nuevo el correísmo, aunque tenemos el antecedente del atentado. O sea, las cosas están complejas en Ecuador. Pepe Mujica envió un mensaje desde su asilo, pidiendo que no cesen los esfuerzos por unificar a América Latina, y decía, hablaba de la lucha constante y decía, por momentos tediosa, de tratar de que nuestras sociedades aprendan a juntarse para defender el sueño de nuestra América, y pues les dijo, no bajen la guardia, porque es como el referente pues moral para muchas cosas, en muchos casos, ¿no? Decía, para que algún día podamos tener una voz común que la defienda en el mundo. Ese siempre Pepe Mujica. Y los temas fundamentales, estos que ya decías, de los que más hablaron fue esto de la desdolarización, el multilateralismo y un nuevo modelo solidario de desarrollo. El tema de las vacunas fue central durante la pandemia, ¿no? Ese es uno de los grandes problemas a los que se enfrentaron la mayoría de los países, y la verdad es que México ahí les hizo un paro a todos. Y el tema de la transición energética. Pues yo creo que esos son los temas más importantes de lo que se discutió. Bueno, está también el tema de la guerra judicial, ese también fue otro tema muy, muy comentado, ¿no? El asunto de que lo que ya hemos platicado aquí, como bien dices, ya no son solo estos golpes militares, sino también golpes a través de los congresos y a través del Poder Judicial. Sí, creo que, bueno, por ahí vi en redes sociales, también creo que Gabriel Boric, presidente de Chile, también creo que mandó un saludo por ahí que no me emociona para nada, evidentemente, un mensaje de Gabriel Boric. Pero sí, son algunos de los temas que evidentemente son lo que nos tendría que, trastocar a toda la izquierda en toda la región y en el mundo. Sin embargo, bueno, nuevamente poner esos acentos, ¿no? Que hacen falta de la autocrítica, porque generalmente esa autocrítica, yo recuerdo, pues eso, un Evo Morales sumamente autocrítico después de un golpe de Estado, a un Rafael Correa que habla también del rol de las izquierdas y eso después de un revés, y sobre todo ahora que estamos ya de lleno en la sucesión presidencial acá, recordarle a la audiencia que Lenin Moreno fue electo por el propio correísmo con una encuesta, ¿no? Un personaje que no venía de la izquierda de a pie ni de tocar puertas por puertas, era un personaje ya más del ámbito diplomático, que dijeron pues es el más carismático, y de hecho en el mismo momento de la toma de posesión, Lenin dice pues hay cosas que se han hecho muy mal y que hay que corregir, ¿no? Y 2 meses le tardó para sentarse en la mesa con los banqueros, los dueños de los medios, así que... Y después de Lenin, Guillermo Lasso. Lasso. Los errores históricos, ¿no? De los movimientos, cuando se pierde el sentido del partido movimiento, cuando crees que vas a ceder y que te vas a ganar a los que nunca te vas a ganar porque no quieren perder esos privilegios, y terminan pues pagando pues los pueblos. Y que no hay un proceso ni formativo ni autocrítico dentro de los partidos para pensar en esas sucesiones, no se están jugando nada más las urnas y los escaños, se están jugando un proyecto político, y también hay que decirlo, se están jugando la vida de la población, porque lo de Lenin Moreno no fue solo un mal acierto del correísmo, eso costó la vida de muchas personas que se levantaron después en un movimiento amplio en octubre del 2019, varios sectores que dijeron estos retrocesos no los podemos permitir, asesinaron a varios, sobre todo liderazgos de los pueblos indígenas. Lo mismo ocurrió en Bolivia, no solamente era un retroceso en contra de Evo Morales, fue el asesinato de más de 57 personas también en ese golpe de Estado, es decir, hay una responsabilidad de estos liderazgos que pueden tomar las decisiones, ¿no? Que están acompañados con un respaldo innegable, pero que eso tendría que ponerlos a pensar en qué siguen, ¿no? Con esas sucesiones, porque ahí se está jugando, lo vivimos aquí con Miguel Ángel Mancera en la Ciudad de México en su momento, que pues dijeron que iba a representar a la izquierda y fue quien reprimió, quien persiguió, quien hizo un montón de retrocesos aquí en la ciudad. Así que yo creo que esto es lo que también tendríamos que estar pensando, porque muchos de los asistentes también al Foro de Puebla, por ejemplo, ecuatorianos, muchos de los que participaron,
están en el exilio aquí en México, ¿no? O el propio Rafael Correa no puede regresar a su país desde hace varios años porque tiene más de 40 cargos, uno de ellos es influencia psíquica, ¿no? Lo acusaron de que él estuvo detrás de esas movilizaciones. Telepáticamente. Telepáticamente estuvo actuando Rafael Correa, entonces suena absurdo, pero eso pasa, ¿no? Cuando no se recurre nuevamente a las bases, no se les escucha, cuando están pidiendo que se atiendan las luchas feministas, las luchas populares, las luchas indígenas. Recordemos también con el correísmo hubo muchas tensiones que después, más allá de los liderazgos y si estaban cooptados por ciertos grupos de la derecha, no hay que santificar a los movimientos indígenas como de izquierda y progresistas, sin embargo se rompió mucho de esa comunicación y llevaron a ser incluso oposición del correísmo igual que el feminismo. Entonces creo que es un llamado, ¿no? Este recuento que nos hacen de todo, que estoy totalmente de acuerdo, en contra del intervencionismo, la unidad en Bolivia para derrotar un fascismo que ya vimos que asesina a las personas, ¿no? Que me acusaron de desestabilizar a las Fuerzas Armadas y tuve que salir de Bolivia en las elecciones, por cierto. Ya vimos cómo actúan, estoy de acuerdo en el lawfare, estoy de acuerdo en que el narcotráfico y la migración son grandes retos, que el panorama que nos pintaron de la guerra contra las drogas no ha sido suficiente, pero eso creo que nos obliga a las izquierdas, a quienes hacemos comunicación, militancia, activismo, a repensar qué nos falló. Ya tenemos muchos ejemplos de lo que ocurrió para bien y para mal los últimos 20 años. Digamos que el diagnóstico lo tienen. Totalmente. Lo tienen muy claro y el tema es tener como voluntad de hacer lo que el Grupo Puebla se definió, que es transformar, decía ellos, que es liderazgos que están buscando el cambio y las transformaciones en la región. Bueno, eso es lo que nos falta. Porque además hoy es 2 de octubre, Alina, y estamos ya a, ¿cuántos? 55 años, ¿no? 55 años de heridas que siguen ocurriendo por estas, justo por estas defensas, ¿no? O sea, hay que recordar también a cuántos muertos nos han costado, cuánta gente ha luchado por esas transformaciones, como para, pues, hacer memoria y pues un honor, ¿no? O sea, no entender que antes ha habido muchísima gente que ha dado la vida por estos cambios y por estas transformaciones y que pues tampoco está tan fácil, ¿no? Entregar nada más así a otros proyectos. Claro. Es lo que hay mucho en juego, como tú dices, y yo creo que eso es lo que les falta aquí a nuestros líderes que se reunieron en el grupo en Puebla, que está muy bien que se reúnan, yo insisto, es bueno, finalmente todos los espacios de reflexión son importantes que se mantengan, pero digamos que tendrían que pasar un poco más de la enunciación y del diagnóstico a la acción. Totalmente, este 2 de octubre nos recuerda muchas cosas, ¿no? Sobre todo los roles que han jugado estos movimientos sociales que no podemos permitirnos. Mucha gente no está aquí, ¿no? Justamente por esa lucha, 55 años después. No supimos también, creo, no hemos generado también, eso tendríamos que estarlo pensando, estos debates también intergeneracionales, ¿sabes? Porque veo a muchos jóvenes que pues sí, se nombran, y no tan jóvenes también, que se nombran hijos del 68, hijas del 68, y sobre la mesa hay un montón de cosas que repensar, rearticular, ¿no? Acabo de ver, esta mañana veía yo fotos sobre que no habían salido a la luz, ¿no? Del 68, y es muy fuerte ver a esos jóvenes que nunca más se volvió a saber con su paradero, y que eso fue hace 55 años, pero acabamos de pasar un 26 de septiembre, donde también 43 estudiantes no regresaron a su casa, otros 3 fueron asesinados, se dio con el paradero de otros 3, es decir, eran 46 jóvenes, 6 de ellos ya se sabe, pues se supo su paradero, fueron asesinados y se dio a conocer dónde y demás a través de investigaciones, pero todavía hay un largo camino, ¿no? Ese camino por la verdad y la justicia que tenemos que seguir pensando hoy en el año 2023, y sobre todo, pues bueno, no me gusta pensar mucho en términos solamente electorales, pero claro que va a haber un punto de quiebre en el año 2024 en este país. Si todo va como hasta ahora, pareciera ser que Claudia Sheinbaum llegará a la presidencia, y también no sabemos si en este año esta comisión por la verdad y la justicia en Ayotzinapa dará con el paradero. Hace unos días escuché
escuchábamos un Alejandro Encinas también decir, bueno, seguiremos, ¿no? No solamente con la identificación, la investigación, sino también la judicialización, que es parte de muchos también de los problemas que estamos viendo aquí, el Poder Judicial en la región. Así que retos hay demasiados, sobre todo también muchos debates para las izquierdas, ¿no? De todos los espectros. Yo creo que aquí no podríamos decir que solo hay una izquierda institucional, sino que muchos vienen de los movimientos sociales, otros tantos no, otros tantos reivindican las luchas feministas, otros se pasaron de noche esos discursos. Tenemos grandes retos en la región, la paz en Colombia, la paz en México todavía no es una realidad todo lo que está pasando. Así que pues, ¿con qué cerramos, Daniela? Pues ya cerramos, que creo que ya nos estamos pasando de tiempo como siempre, y yo creo que más bien tendríamos que estar pendientes, ¿no? Está ahorita, después de esta reunión, pues todos regresan, pero como decíamos la semana pasada, vienen elecciones en varias. Hay todavía, está abierto todo un tema, ahorita el que ya no hablamos, que ojalá podamos hablar la próxima semana en Perú. El tema de Dina Boluarte es exactamente el ejemplo de cuando las mujeres llegan al poder y no representan nada de las fascismo, luchas feministas, sí, claro. ¿no? Entonces tendremos que hablar porque está todavía, hay mucha efervescencia en la región, y claro que tiene que ver con el tema central de los recursos que se están jugando. Los países industrializados necesitan los recursos que están en esta región, y eso es lo que se está jugando, y eso es el avance también de los grupos de derecha, tratando de desestabilizar todo lo que puedan. Y si las izquierdas o los gobernantes, la izquierda institucional no se pone las pilas, pues vamos a tener mucho trabajo, Alina. Mucho trabajo. Yo ya quería cerrar, pero justo una de las informar. personas que vino al Grupo de Puebla fue Verónica Mendoza, quien era una de las candidatas en Perú, y en el momento del golpe a Pedro Castillo, ella fue de las primeras que dijo como que el golpe lo había dado Pedro Castillo, ¿no? Y decidió no cerrar filas, a pesar de que la gente estaba en las calles, que la gente ya, la verdad, tiene un papel de mucho debate y demás. Pero bueno, ahí están varios temas, Daniela, que pero no, también, Alina, no se puede pedir unidad, porque ese es el tema, cuando tu objetivo es el electoral o cuando y quieres cerrar filas, porque ese es un tema, ¿no? Pedirle la unidad a la gente para que vaya en contra de lo que te has planteado programáticamente en el partido, eso tampoco está. Eso también creo que tiene límites, ¿no? Y hay muchas experiencias en América Latina. A lo mejor deberíamos hacer un programa de todas esas experiencias para ver cuando vas en contra de lo que tú planteaste, pues tampoco le puedes pedir a la militancia que cierre filas y que haya la unidad pero es un total. tema eso, ¿no? Saber diferenciar de los intereses de clase, ideológicos y políticos, más allá de las personas, ¿no? Porque no era Pedro Castillo, fue toda esa gente que hoy sigue siendo asesinada, que sigue siendo perseguida, no era Pedro Castillo. Entonces, ahí hay muchas cosas. Pero es un tema para analizar. Ay, Dios mío, bueno, aquí nos podemos seguir otras 2 horas. El peligro es callarnos. Así que bueno, pues eso, pues pedirte ahí, vamos a cortar el día de hoy, agradecerle a todas y a todos que están conectados y conectadas aquí en Maíz y Mate. Les invitamos nuevamente a que se suscriban a nuestros canales de YouTube, en De Raíz Media y también en Pie de Página. Nos vemos el próximo lunes aquí a las 7 de la noche con Elia Pastrana. Yo soy Alina Duarte, y agradecerles nuevamente todos sus comentarios. Déjenos también sugerencias para que tratemos aquí en el próximo episodio. Nos vemos a la próxima. Esto es Maíz y Mate, una colaboración de Raíz Media y también Pie de Página. Hasta la próxima.